¿Me confirman, por favor, si ya se ve? Sí, Pau, sí se ve. Ya. Ya ven, aquí está un ejercicio en donde nosotros vamos a tener en un cable rectangular una corriente externa que va a tener esta dirección. En este cable, lo que primero que vamos a hacer es analizarlo según la gráfica, donde el medio en el cual se encuentra es nu sub 0, es decir, que se encuentra en el vacío. Desde este cable donde circula una corriente I, vamos a tener una distancia a este cable rectangular, una distancia de X. Las dimensiones de este cable rectangular va a ser una dimensión de A y una dimensión de B. Hasta ahí, el otro dato que también nos está dando el ejercicio es que la velocidad está yendo para la parte derecha. Este cable de acá está estático. Entonces, ¿cómo es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley generalizada de Ampere, en donde nos dice que la integral cerrada de h punto de L es igual a la corriente neta. En este caso, como nosotros tenemos una corriente neta, no hace falta nada. ¿Dónde vamos a hacer eso? Nosotros sabemos que tenemos que tomar una superficie imaginaria, en la cual va a tener un radio de R. Perdón. En este caso, nosotros tomamos desde este punto hasta este punto, dado que al momento que nosotros estamos viendo esta gráfica, estamos viendo de forma lateral. Si fuera de forma frontal, nosotros estaríamos viendo una circunferencia. Como estamos en forma lateral, nosotros solo vamos a ver una recta que va a ser de radio R, en la cual vamos a tomar, aparte de eso, un diferencial de dr, es el cual nosotros vamos a, es esta parte, ¿no? Es un chiquitito, un dr, donde vamos a graficar tanto h y dl, los vectores h y dl. ¿Cómo graficamos h y dl? Eso lo hacemos con la ley de la mano derecha. Como tomamos nuestro pulgar, ponemos sobre la corriente, de la corriente vamos a ver qué acción va a hacer en este punto de aquí. Al momento de nosotros hacer la ley de la mano derecha, vemos que en este punto va a hacer que entre tanto el H y el DL. Al momento de hacer eso, nosotros podemos ver que qué ángulo van a formar entre estos dos vectores, va a formar un ángulo de 0. Entonces vamos a hacer la integral de h de L coseno de 0. Y los límites, ¿cómo lo vamos a hacer? Los límites lo vamos a hacer, puede ser que nosotros aquí integremos la parte de la longitud de un cilindro, en este caso, o de una circunferencia, perdón, de 0 hasta R, y aquí nosotros pondríamos 2pi por R, pero en este caso lo hacemos un poco más rápido. Lo vamos a poner desde 0 hasta 2pi por R, que es la longitud de la circunferencia, que al momento de nosotros evaluar la parte de la integral me va a quedar HL desde 0 hasta 2pi por R. Después de eso, eh, vamos a evaluar los límites, que me va a quedar h por 2 por pi por r menos 0. Al momento sabemos que este 2pi por r puede pasar a dividir y me va a quedar I sobre 2pi por r. Y esa sería nuestra intensidad de campo magnético. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Después de eso, lo que vamos a hacer es calcular la densidad de campo magnético, que es con la fórmula donde me dice que B es igual a nu sub 0 por la intensidad de campo magnético. Nosotros vemos que tanto la densidad de flujo magnético y la intensidad de campo magnético están en vectores. Eso se debe a que están formados por vectores unitarios. Al momento de que nosotros eliminamos la parte de los vectores de la parte derecha, también se van a eliminar en la parte izquierda. Y lo único que hacemos es reemplazar lo que es la intensidad de campo magnético, que es la corriente sobre 2 por pi por r. Al momento de hacer eso, me queda que la densidad de flujo magnético es la siguiente, donde está dado en un nu sub 0, que es el vacío en este caso, por la corriente sobre 2 pi por r.
Posterior vamos a calcular la densidad. Espérenme un ratito ya. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta, de aquí, esta fórmula? Esa es la fórmula del flujo magnético. Ya, muy bien. Este flujo magnético está relacionado tanto para lo que es la densidad de flujo magnético y lo que es un ds. Vamos a graficarlo en la gráfica, como se diría, en donde nosotros vamos a tomar un diferencial de superficie, que en este caso vemos que es un rectángulo mismo, que es la misma superficie del cable rectangular, en donde vamos a graficar tanto la densidad de flujo magnético y el vector ds. ¿Cómo se grafican estos? Sabemos que el campo magnético, la densidad del flujo magnético, perdón, va a tener la misma dirección que h. Entonces, ¿cómo graficamos h? Con la ley de la mano derecha, donde nosotros ponemos el pulgar sobre la corriente y vamos a ver el efecto que hay en este punto. En este punto nosotros al momento de hacer la ley de la mano derecha, vamos a tener que hacer, después de hacer la ley de la mano derecha, vemos que aquí el campo magnético, la densidad de flujo magnético, perdón, va a entrar y por este lado de acá va a salir. Y el ds nosotros sabemos cuál es la forma en la que actúa, donde es de la superficie hacia afuera. Vamos a poner entonces de la superficie hacia afuera va a ser el ds. El ángulo que va a formar entre ambos dos es menos 180, perdón. Al momento de nosotros romper este producto punto, vamos a tener la densidad de flujo magnético multiplicado por un ds por el coseno de 180. El coseno de 180 nosotros sabemos que es menos 1. Después de eso vamos a hacer las integrales, que al momento de hacer, vamos a ver los límites de la integral y cómo se ven los límites de la integral. Vamos a integrar todita la parte de nuestro cable rectangular, viendo las dimensiones que tiene. Nosotros vamos a ver que está limitado desde este X hasta este punto con una longitud de A, entonces sería desde X hasta X más A. Por eso va los límites desde X hasta X más A. Al momento de hacer eso, después de eso, vamos a saber que el coseno de 180 es menos 1 y me va a quedar menos. Reemplazando lo que es la densidad de flujo magnético, podemos decir que es nu sub 0 i sobre 2pi por radio por un ds. Nosotros al sacar esta porción de aquí aparte, vemos que que es nuestro diferencial de superficie, vemos que la longitud superior va a ser este pequeñito que va a ser un dr, porque no se olviden que este es un diferencial de superficie, el cual es muy pequeño. Y la dimensión de la parte derecha, de lateral, va a ser una dimensión de b. Al momento de hacer eso, nosotros sabemos que el área de cualquier figura va a ser lado por lado, que en este caso dr por b, y me va a quedar dr por b reemplazando, ¿no? Al momento de nosotros evaluar lo que es o resolver lo que es la integral, vemos en qué variable está dada en función de r. Entonces me va a quedar menos nu sub 0 i por b sobre 2pi de la integral de x hasta x más a de r sobre r. Al momento de nosotros vemos que esta es una integral de 1 sobre r, 1 sobre alguna variable, y sabemos que eso, la integral va a ser un logaritmo. Al momento de nosotros resolver ese logaritmo, de esta integral me va a quedar logaritmo de r, evaluando los límites de x hasta x más a. Después de eso vamos nosotros a evaluar los límites. En el logaritmo me va a quedar logaritmo de x más a menos logaritmo de x. Nosotros tenemos un signo anterior. Este signo anterior puede ingresar a la parte de los corchetes y me va a quedar logaritmo de x de este lado positivo y este lado negativo, menos logaritmo de x más a. Sabemos que la resta de logaritmos va a estar dada a lo que son una división. Por eso nos va a quedar nu sub 0 i b sobre 2pi por el logaritmo de x sobre x más a.
¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Después de eso, lo que vamos a hacer es calcular lo que es la fuerza electromotriz. ¿Cómo se calcula la fuerza electromotriz? Es la derivada en función, menos la derivada en función del tiempo de nuestro flujo magnético. Nuestro flujo magnético vimos que ya lo tenemos, pero está en función del tiempo, no. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un arreglo. Sabemos que está en función de X. Al momento de hacer eso, nosotros vamos a tener que reemplazar y nos va a quedar la derivada en función del tiempo de nuestro flujo magnético, que es lo que encontramos acá anteriormente. Lo reemplazamos y me va a quedar nu sub 0 y b sobre 2pi, logaritmo de x sobre x más a. Multiplicado, hasta ahí quedaría, ¿no? La derivada. Pero ahora vamos a hacer un arreglo, porque si vemos, nosotros estamos viendo que este cable rectangular va a tener o se va a desplazar hacia la derecha en función de una velocidad. Y sabemos que la fórmula de la velocidad va a ser distancia sobre tiempo. Al momento de nosotros ponemos un diferencial de x sobre un diferencial de x, ¿va a afectar a la ecuación? No lo va a afectar. Por eso podemos hacerlo normalmente. Para luego, posteriormente, hacer un arreglo en la parte de la ecuación y vemos que este de x puede pasar a la parte de acá, a la parte izquierda, y este de t va a pasar a la parte derecha. Y nos va a quedar de una derivada de distancia sobre una derivada de tiempo. Al momento de nosotros saber esto, nosotros sabemos que esta es una velocidad. Nos va a quedar entonces una derivada en función de x. Al momento de hacer esa derivada en función de x, sabemos que nu sub 0 y b sobre 2pi es una constante, entonces no se lo toma en cuenta, entonces solo el logaritmo de x sobre x más a va a afectarse. ¿Y cómo lo hacemos? Sabemos que el logaritmo de x, un logaritmo de x va a ser 1 sobre x, y me va a quedar 1 sobre x más a, multiplicado por lo que es la derivada de nuestra argumento. Que el argumento, como aquí está una división, me va a quedar la derivada del primer término, que va a ser 1 multiplicado por el denominador, me va a quedar x más a, menos la derivada del denominador multiplicado por el numerador, que solo va a quedar x, porque la derivada de x más a va a ser solo 1. Sobre lo que es la parte del denominador elevado al cuadrado, me va a quedar x más a al cuadrado. En la parte de aquí del medio de nuestra expresión vemos que podemos hacer extremos y medios, me va a quedar x más a sobre x, de a sobre x más a, esto elevado al cuadrado. Vemos que este término de x más a es igual a este término de x más a, se pueden simplificar y me va a quedar entonces la fuerza electromotriz en signo negativo nu sub 0 y b sobre 2pi multiplicado por una a x sobre x más a por la velocidad. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. ¿Cómo vamos a hacer en la gráfica a colocar lo que es la corriente inducida? Esta corriente de aquí tiene que oponerse al cambio. ¿Y qué significa oponerse al cambio? Esa de ahí va a depender del ejercicio. En este caso, nosotros tenemos una velocidad que va a irse para la derecha. Y vemos que el campo, la densidad de flujo magnético va a entrar. Entonces, si este va hacia la derecha, y va a irse alejando, sabemos que cada vez que vaya alejando se va a ver menos densidad de flujo magnético. Por ende, nosotros tenemos que hacer que eso se oponga al cambio. ¿Y cómo lo hacemos? Aumentando más densidad de flujo magnético. ¿Y cómo lo hacemos? Dependiendo de la dirección de la corriente. En este caso, la dirección de la corriente, si lo hacemos para arriba, observamos y hacemos la ley de la mano derecha en este punto, vamos a ver que entra. En cambio, si nosotros ponemos esta corriente inducida que se va a ir para abajo, aquí sería saliendo. Y al momento de hacer eso, saliendo y este que está entrando se van a anular, y cada vez que se va a irse para la derecha, en sí no vamos a tener, eso en cambio va a generar controversia en el ejercicio. Por eso de aquí la corriente va a irse para arriba. ¿Hasta ahí tienen duda en esa parte? Sí, una pregunta. Claro. Con respecto a qué le relacionamos para hacer la corriente inducida,
¿Con la corriente o con el campo magnético? Es con el campo magnético. Tenemos que hacer que suponga el cambio en este cable rectangular. Eh, Más que nada, por ejemplo, y esto va a depender en sí de la corriente, más que porque la corriente nos está dando la dirección del campo magnético, de la densidad de flujo magnético, perdón. Entonces, si al momento que nosotros ya tenemos la dirección y vemos que entra, y nosotros vemos que la velocidad está yéndose para la derecha, y cada vez que se va alejando, va a haber menos densidad de flujo magnético. ¿Y cómo vamos a poder contrarrestar este cambio? Vamos a hacer al momento de nosotros estar ingresando, porque cada vez que ingresa una densidad de flujo magnético, con esta se van a ir sumando y no se van a ir restando. Entonces va a tener una constante en esta parte, no va a generar que este campo, esta densidad de flujo magnético, valga cero. ¿Me entendiste esa parte? Sí, gracias. Yep. Por ejemplo, si el caso nos dice que esta velocidad nos da para el lado contrario, nos da para que se vaya para el lado izquierdo, lo que tenemos que hacer es analizarlo. Cada vez que se va para el lado derecho va a haber más cantidad de densidad de flujo magnético. Al momento de nosotros tener más cantidad de flujo magnético, nosotros tenemos que generar algo que reduzca esa densidad de flujo magnético. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos generando aquí con una corriente de sentido opuesto. Es decir, que va a ser para abajo para que ingrese y con este flujo que va a ingresar va a irse contrarrestando. Las direcciones de lo que es la fuerza electromotriz, sabemos que la corriente va de menos a más en lo que es un generador, va de menos a más y la fuerza electromotriz va de menos a más. Eso, ¿hasta ahí alguna duda? No se olvidarán que aquí también la velocidad es considerada como una constante. Ya, el otro ejercicio que vamos a analizar es el siguiente, en donde nosotros tenemos dos cables y tenemos una distancia de D entre ambos cables, en las cuales cada uno de estos cables va a generar una densidad de flujo magnético dependiendo de la distancia a la que nos encontremos. Para el análisis de eso, nosotros vamos a tomar en cuenta que la corriente está saliendo desde el puerto 1 y va a ingresar al puerto 2. Tenemos también una distancia desde puerto 1 hasta lo que es el punto de análisis, una distancia R, y si nosotros hacemos una porción más, va a ser, que es súper pequeña, va a ser una porción de R. Al momento de hacer eso, nos va a tener el flujo magnético 1 y la densidad de flujo magnético 1 y la densidad de flujo magnético 2. Sabemos que para encontrar lo que es la densidad de flujo magnético total, va a ser igual a la suma de los dos. Como lo vemos acá, la densidad de flujo magnético total va a ser igual a la densidad de flujo magnético 1 más la densidad de flujo magnético 2. ¿Cómo lo hacemos? Analizando independientemente cada uno de estos cables. Los separamos. En el puerto 1 nosotros tenemos que la corriente va a salir. Al momento de nosotros saber que la corriente va a salir y que este de aquí tiene aquí me faltó una variable que tiene un radio de A, este cable, lo que vamos a hacer es aplicar lo que son las fórmulas que ya hemos visto, donde nos está diciendo que la primera va a ser la ley generalizada de Ampere, en donde nos da la integral cerrada de línea, H.dl es igual a la corriente neta. Al momento de ver eso, nosotros vamos a ver para qué dirección está yendo la intensidad de campo magnético. Para ver lo que es la dirección de la intensidad de campo magnético, exactamente como lo hemos venido haciendo, tanto la densidad de campo magnético y la intensidad de campo magnético y la densidad de flujo magnético tienen la misma dirección. Y como lo hacemos con la ley de la mano derecha, donde el pulgar nosotros vamos a ubicarle en sentido de la corriente que está saliendo y lo vamos a abrazar a este cable, a este cable. Como vemos que las líneas entrecortadas son las que no vemos, es decir, que son las partes datadas, y la línea seguida es la parte que vemos, que es la parte de acá adelante. Al momento de hacer nosotros esa es la ley de la mano derecha, vemos que nuestro campo magnético, la densidad de flujo magnético, lo que es también
intensidad de campo magnético van a salir. Van a tener esta dirección. Se van a ir para acá, van a irse para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Aplicamos entonces lo que es la fórmula, la ley generalizada de Ampère, que va a ser la integral cerrada de línea de nuestra intensidad de campo magnético producto punto por un diferencial de longitud que va a ser igual a la corriente. Corriente neta, en este caso nosotros tenemos solo una corriente, entonces vamos a aplicarle solo la corriente. Vamos a hacerlo. En este caso nosotros tenemos que va a ser las integrales de 0 hasta 2pi por r, como ya les expliqué, pueden ser desde 0 hasta r o desde 0 hasta 2pi por r, dependiendo del caso como ustedes se sientan más cómodos. En este caso le puse desde 0 hasta 2pi por r, teniendo en cuenta que al momento de nosotros ya hacer la parte de L, de nuestro diferencial de longitud, ya no vamos a tener que poner el 2pi por r. Entonces aplicamos, ponemos nuestra intensidad de campo magnético 1 multiplicado por un diferencial de longitud por el coseno de 0, que este coseno de 0 es lo que va a generar ambos, ¿no? Es el ángulo que va a generar ambos de aquí, que va a ser 0 grados, que va a ser el coseno de 0, va a ser 1, es igual a la corriente. La integral de 0 hasta 2pi por r por h, por lo que es la intensidad de campo magnético 1 por un diferencial de longitud es igual a la corriente. Teniendo en cuenta eso, nosotros ya podemos resolver esta integral, que es una integral en función del L, va a ser H1, que es nuestra densidad de campo magnético, multiplicado por un L, evaluado desde los límites desde 0 hasta 2pi por r, igual a la corriente neta, que en este caso es la corriente I. Al momento de evaluar lo que es la parte de la integral, va a quedar 2pi por r es igual, menos 0, es igual a I. Despejo lo que es la intensidad de campo magnético, me va a quedar la corriente sobre 2pi por r, y eso me quedaría del análisis del primero, en lo que es en función de la intensidad de campo magnético. ¿Tienen alguna duda? Ya. Para posterior... mande. Disculpa, no que realizaste la regla de la mano derecha en el ejercicio de arriba. ¿En esta? Sí, no quedaría para arriba, creo. O dependiendo de cómo ustedes les grafiquen las líneas. Por ejemplo, en este caso yo digo que la parte de aquí, la parte negrita, la parte continua es SB. Y la parte entrecortada es la parte de atrás. Al momento de que ustedes están haciendo la ley de la mano derecha, me va a quedar el pulgar para acá y me va a salir para acá. Verán, dejen ver si les... Acá está el pulgar, ¿no es cierto? Y estos son los dedos, que va a tener que abrazar todito esto. Y al momento de abrazar, me va a generar esto. Teniendo en cuenta que esta parte es la que se ve. Por ejemplo, sí he visto algunos deberes que le ponen al revés, que esto de aquí es la que se ve y esta es la que no se ve, es la parte de atrás, ¿verdad? Sí. Ya, entonces al momento de hacer eso, a ver, déjenme verle. Sí, al momento de hacerle eso, igual me va a salir para acá. Tú le tomas aquí en este ejercicio la parte de arriba entrecortada, ¿verdad? Y la parte de abajo... Ajá, en esta parte de aquí le pongo la parte entrecortada, la que no se ve para atrás y la que se ve acá. Entonces al momento de nosotros hacer la evaluación, es como si nosotros tuviésemos un lápiz. La corriente para abajo, ¿cómo va a salir? Va a salir esta dirección. Ahí sí te entendí. Ya. Ya. Al momento de hacer eso, ya bueno, le tengo eso y posteriormente lo que vamos a hacer es calcular lo que es la densidad de flujo magnético, donde va a ser igual a μ0 o la permitividad en la cual nos encontremos por lo que es nuestra intensidad de campo magnético, que es la intensidad dependiendo del análisis, ¿no? Que en este caso es el 1. Nuestra densidad de flujo magnético va a ser igual a nuestro μ0 por nuestra intensidad de campo magnético 1. Al momento de nosotros reemplazar lo que es nuestra densidad de campo magnético, va a estar dado por I sobre 2pi por R. Al momento de hacerlo me va a quedar entonces nuestra densidad de flujo magnético 1 μ0 I sobre 2pi por R. Ahora para el análisis del siguiente cable,
va a ser en cambio que la corriente va a entrar. Aquí la corriente va entrando, aquí no se olvidarán poner una corriente. La corriente va entrando, entonces al momento de hacer el análisis para la ley de la mano derecha, vamos a poner los dedos en dirección de la corriente que va a ingresar y vamos a hacer que esta abrace a nuestro cable, que al momento de abrazar no me va a quedar en esta dirección. Si se dan cuenta, va a ser en sentido opuesto a la de acá. Al momento de hacer eso, me va a quedar en función de H, de nuestra intensidad de campo magnético 2. Aplicamos lo que es la ley generalizada de Ampère, que es la integral cerrada de línea H.dl es igual a la corriente neta, que en este caso también solo tenemos una corriente, que va a ser I. Y ahora los límites que vamos a utilizar va a ser desde 0 hasta 2pi por d menos r. ¿Por qué va a ser eso? Porque nosotros estamos haciendo el análisis en función de esto. Sabemos que este va a ser un punto cero, pero ¿qué dirección va a ser acá? No puede ser una R porque ya la estamos usando acá. Va a ser la diferencia entre D menos R, que va a ser esta porción de acá. Por eso va a ser desde 0 hasta 2pi por D menos R. Después de eso aplico lo que es el H, que es la intensidad de campo magnético 2, por un dl por el coseno de 0 es igual a la corriente. Al momento de resolver lo que es la parte de la integral, me va a quedar la intensidad de campo magnético por una longitud desde 0 hasta 2pi por d menos r es igual a la corriente. Evalúo los límites, me va a quedar 2pi por d menos r menos 0. Entonces, si ustedes utilizan esto, sería en esta forma los integrales. Si utilizan en función solo de r las integrales, me va a quedar desde 0 hasta d menos r. Y basta de contar, y al momento de aquí poner, ustedes van a poner 2pi por r evaluado todo desde 0 hasta d menos r, y entonces en r van a reemplazar este valor de d menos r. Es igual a I. Despejo lo que es la intensidad de campo magnético 2, que va a ser la corriente sobre 2pi por d menos r. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Posteriormente, lo que vamos a hacer es calcular lo que es la densidad de flujo magnético, que está dado por la permitividad y la intensidad de campo magnético. A la permitividad de la cual nos encontremos, si es que no nos da algún dato el ejercicio, siempre va a ser la permitividad del vacío, que va a ser μ sub 0, por la intensidad de campo magnético, que en este caso va a ser el número 2, que es el análisis del segundo puerto. No se olvidarán que los valores tanto de B1, B2, va a depender del puerto, y esos están enumerados en la parte de los cables, en la parte de la gráfica también. Al momento de hacer eso, me va a quedar μ sub 0 y sobre 2pi por d menos r. Para encontrar lo que es la densidad de flujo magnético total, va a estar dado por la suma de ambos. Al momento de hacer la suma de ambos, me va a quedar μ sub 0i sobre 2pi por r más μ sub 0i sobre 2pi por d menos r. Al momento de evaluar eso, me va a quedar sacar factor común, los términos que puedo, que va a ser μ sub 0, la corriente sobre 2 por pi, 1 sobre r más 1 sobre d menos r. Hasta ahí, entendido, ¿verdad? Ya. Posteriormente vamos a calcular lo que es el flujo eléctrico. Para lo que eso vamos a utilizar la fórmula que va a ser B.ds, que es la densidad de flujo magnético producto punto por un diferencial de superficie. Sabemos que el diferencial de superficie va a salir y el B es lo que es la densidad de flujo magnético. Al momento de resolver eso me va a quedar los límites desde A hasta D menos A, multiplicado por una densidad de flujo magnético por un dr. ¿Por qué? Porque nuestro diferencial de superficie va a estar dado por una longitud multiplicado por ese diferencial de r. Es decir, que ¿dónde vamos a graficar estas partes de acá? Vamos a graficar en nuestro rectángulo de acá. El ds va a irse de la superficie hacia afuera y el b también de la superficie hacia afuera. Vemos que va a ser un coseno. Déjenme, me he olvidado de escribirles. Acá, aquí va a estar nuestro b, que va a irse para arriba, b total. Y acá va a ser un diferencial de superficie que va a también estar para arriba. El ángulo que forman entre estos dos va a ser un coseno de 0, por eso aquí va a ser b
B de S coseno de 0, que va a ser 1. ¿Y cómo llegamos a esta fórmula de aquí? Al momento de hacerle, nosotros separamos de ese rectángulo, perdón, me va a quedar aquí que este va a ser un dr y esta una longitud. Para aplicarlo o dejarlo como está en el libro, decimos que L va a ser igual a 1, va a tener una longitud unitaria. Por ende, nos va a quedar, sabemos que un diferencial de superficie va a estar dado por L por un dr. L va a valer 1, por ende va a quedar que ds va a ser igual a dr. Y me va a quedar esta fórmula de acá. Al momento de hacer eso ya me va a quedar las integrales de A hasta D menos A, y sub 0 y reemplazando lo que es nuestra densidad de flujo magnético, ni sub 0 y sobre 2pi multiplicado por 1 sobre R más 1 sobre D menos R. Por un diferencial de R, es decir, que aquí lo que va a variar está en función de R, vamos a hacerlo ni sub 0 y sobre 2 por pi, multiplicado al momento de evaluar a resolver la integral de la integral me va a quedar logaritmo de R, que es la parte de acá, y esta parte de acá por el signo negativo de este de aquí que va a salir me va a quedar logaritmo de D menos R. Evaluado en los límites de A hasta D menos A. Para posteriormente evaluar estos límites, que va a ser D menos A menos logaritmo de D menos, de D menos A, D menos D menos A, menos logaritmo de A más logaritmo de D menos A. Teniendo en cuenta esto, podemos resolverlo. Me va a quedar aquí en la parte de acá logaritmo de A menos logaritmo de A más logaritmo de D menos A. Teniendo en cuenta esto, me va a quedar vamos a tener dos términos de cada uno. Me va a quedar nu sub 0 por la corriente sobre 2 por pi multiplicado por 2 sobre el logaritmo de D menos A menos 2 logaritmo de A. Y sabemos que este 2 de aquí se va a hacer término en común y se va a simplificar con este 2. Que me va a quedar nu sub 0 y sobre pi logaritmo de D menos A sobre A. Hasta ahí tendríamos lo que es la resolución, pero nosotros tenemos una condición que D, la distancia, esta distancia que existe entre estos dos cables conductores va a ser mucho mayor a la longitud de este radio A, que es de nuestro cable. Al momento de nosotros tener eso, nosotros no se olvidarán que ya les expliqué que solo va a eso afectar en sumas y restas, no va a afectar en multiplicación. Tenemos que hacerle que A vale 0, en ese caso va a ser insignificante. Porque si nosotros ponemos que es un valor insignificante en la parte de abajo, en la parte de divisiones o multiplicaciones, se va a volver a 0. Entonces solo va eso a afectar en lo que son las sumas y restas. Al momento de hacer eso, nosotros solo nos va a quedar D sobre A. La inductancia externa va a ser igual al flujo externo sobre lo que es la corriente. Eso es una fórmula ya dada. Que va a ser nu sub 0 sobre la corriente sobre pi por la corriente logaritmo de D sobre A. Sabemos que esta corriente con esta corriente se pueden ir y me va a quedar esta expresión. Y para lo que es la inductancia total, va a ser nu sub 0 sobre el pi, logaritmo va a ser igual al término de aquí más el término de acá, que este término de acá va a ser la inductancia mutua, que va a ser igual a 2, a nu sub 0, perdón, sobre 8 por pi, que en este caso si nosotros tenemos, este va a ser para cualquier cable, ¿no? Y como nosotros en esta parte de acá nos estaba pidiendo para cada sección, para cada valor unitario, entonces nosotros tenemos dos secciones, es decir, dos cables. Tanto este cable de acá como este cable de acá, vamos a tener que multiplicarle por 2, que va a ser este al momento de hacerle. Me va a quedar 4, me va a quedar nu sub 0 sobre pi por logaritmo de D sobre A, más nu por 4pi. Y eso quedaría. ¿Hasta ahí alguna duda? Si no tienen alguna duda, para que pongan presente y se puedan ir.
Gracias, compañero. Ya. Pau, ¿puedes ayudarnos con el PDF, por favor? Claro, ya listo. Ya, gracias. No se olvidarán de estos arreglos en los que me ha faltado escribir. Gracias.